Hola chicos, en este vídeo de aquí vamos a aprender cómo podemos calcular distintas fuerzas que tendremos que ejercer en distintas palancas para, por ejemplo, pues, levantar objetos o transmitir el movimiento a objetos que están lejos. Para ello os he preparado un problema que dice lo siguiente. Una grúa de camión necesita levantar un bloque de 100 kilogramos. Y el brazo de la grúa extendida mide 5 metros. ¿Qué fuerza necesita aplicar el motor para levantar el brazo si aplica la fuerza mediante un pistón que está a 2 metros de la sujeción del brazo? Es más que normal que la primera vez que escuchéis un problema así os empiecen a sonar cosas raras. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir desgranando el problema poco a poco y quedándonos con los datos importantes hasta que entendamos el problema y en algún momento se nos ocurrirá cómo resolverlo. Por ello, además, nos han incluido un dibujito bastante rudimentario, pero que nos podrá ayudar a entender el problema. Lo primero de todo que vemos es que la grúa del camión está diseñada para levantar un bloque de 100 kilos, que es el bloque que cuelga del gancho que lleva el brazo de la grúa. Por tanto, apuntamos ahí la masa igual a 100 kilogramos. El brazo de la grúa extendida mide 5 metros. Eso quiere decir que desde el pie del brazo que está unido al camión hasta el gancho donde está atado el bloque, mide 5 metros. Y entonces nos pregunta, ¿qué fuerza necesita aplicar el motor para levantar el brazo? Si esta fuerza la aplica en un pistón a 2 metros de la sujeción del brazo. Un pistón es esta cosa azul que hay aquí dibujada y que se extiende o se contrae haciendo fuerza al brazo, es decir, levantándolo o bajándolo. Por tanto, nos dice que este pistón está anclado al brazo a una distancia de 2 metros del pie, es decir, del punto que habíamos dicho antes hasta donde está enganchado el pistón hay 2 metros. Lo siguiente que vamos a hacer es quedarnos con la esencia del problema. Por lo tanto, vamos a esquematizar toda la información que hemos ido obteniendo y que tenemos en el dibujo en un esquemita como el que hemos aprendido con las palancas. Por tanto, lo primero que tengo es el punto de apoyo, que es este triangulito de aquí, y que representa el pie del brazo de la grúa, que es el punto rojo desde el cual hemos medido todo el brazo y la distancia al pistón. Lo siguiente que tenemos es la barra rígida de la palanca, que la voy a dibujar un poco inclinada y que representa todo lo que es el brazo de la grúa y que mide 5 metros. A continuación lo que tenemos es la resistencia, que sería la fuerza que aplica el bloque, es decir, el peso del bloque de 100 kilogramos, y que tendremos que calcular porque hasta ahora nos dan la masa, que son los 100 kilogramos, tendremos que calcular el peso, en este caso en la Tierra, que ejercen esos 100 kilos. Y por otro lado tenemos lo que sería la fuerza que aplica el pistón a través del motor en el brazo y que hace que se levante o se baje el brazo de la grúa. Y esa fuerza está aplicada a una distancia de 2 metros del punto de apoyo. Lo siguiente que queremos ver es que esta palanca de qué tipo es. Y en este caso vemos que la resistencia está en un extremo y el punto de apoyo está en el otro extremo. Y entre medias tenemos la fuerza. Por lo que si recordáis del vídeo anterior, estaremos ante una palanca de tercer grado. Y en las palancas de tercer grado tenemos la ventaja de que podemos transmitir fuerzas, movimientos lejos, pero a cambio de que la fuerza que tenemos que aplicar en el brazo es mucho mayor que la resistencia que estamos levantando. Es decir, esta palanca no está en ventaja mecánica, sino que nos ayuda a transportar cosas a lo lejos. Por tanto, un buen chequeo que podemos hacer al final del problema es que la fuerza que tenemos que aplicar sea mayor que la resistencia. En este caso, el problema tendrá sentido. Si no, es que en algún momento nos habremos equivocado. Por tanto, lo vamos a dejar ahí para
comprobar al final del vídeo. Además, en el dibujo tenemos que identificar dónde está la distancia de la fuerza y cuál es la distancia de la resistencia, el brazo de la resistencia. Sabemos que la resistencia está a 5 metros del punto de apoyo, por tanto eso es el brazo de la resistencia, y que la fuerza estaba a 2 metros del punto de apoyo, por tanto ese será el brazo de la fuerza. Y ahora que ya tenemos todos los datos que en principio necesitaríamos, vamos a aplicar la ley con la que se comportan todas las palancas del mundo y del universo. Por tanto, vamos a aplicar la ley de la palanca, que si recordáis decía que la fuerza multiplicada por la distancia de la fuerza, por el brazo de la fuerza, era igual que la resistencia multiplicada por el brazo de la resistencia, siempre que la palanca esté equilibrada. Ahora bien, recordad que tanto la fuerza como la resistencia son fuerzas que se expresan en las unidades de la fuerza, que son los newtons. Pero en este caso no tenemos cuánto es la fuerza que aplica la resistencia, sino que tenemos que hay colgando un bloque de 100 kilogramos, que es la masa de ese bloque. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza de la resistencia, que es el peso de ese bloque de 100 kilogramos. Y como sabéis, el peso del bloque en la Tierra se calcula como la masa de ese bloque por la gravedad que hay en la Tierra. Y si recordáis del vídeo anterior, la masa en este caso serían 100 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad en la Tierra, que es 9,8 metros por cada segundo al cuadrado. Si multiplicamos esto, nos daría 980 kilogramos metro partido de segundo al cuadrado, que en este caso sería 980 newtons. Y ahora sí que sí, podemos pasar a aplicar la ley de la palanca con los datos que tenemos hasta ahora. Lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son los datos que tenemos y cuáles son los que nos harían falta por calcular. Por tanto, sabemos que el brazo de la fuerza son los 2 metros que separan la fuerza del punto de apoyo. También tenemos el brazo de la resistencia, que serían los 5 metros. Y por último tendríamos la resistencia, que es la fuerza que aplica el bloque que queremos levantar, que serían los 980 newtons que acabamos de calcular. Y por tanto solo nos quedaría hallar lo que es la fuerza a aplicar, la F. Por tanto, ahora tenemos una ecuación con una incógnita, que sería la fuerza, y que tenemos que despejar. Para ello, lo que haremos será aplicar las técnicas de resolución de ecuaciones, y para eso dividiremos entre la distancia de la fuerza en ambos miembros. Por lo tanto, nos quedará que la fuerza es igual a la resistencia por el brazo de la resistencia dividido entre el brazo de la fuerza. Y ahora ya solo nos queda aplicar los datos que tenemos a esta fórmula. Por tanto, la resistencia medía 980 newtons, el brazo de la resistencia 5 metros y el brazo de la fuerza 2 metros. Sacamos el boli de simplificar, por tanto los metros se simplificarían con los metros y nos quedaría que 980 por 5 entre 2 son 4.950 newtons, que sería la fuerza que necesitamos aplicar. Por último, vamos a comprobar si el problema tiene sentido o no con la comprobación que hemos apuntado aquí en rosa. Hemos dicho que al ser una palanca de tercer grado, la fuerza a aplicar debe ser mayor que la resistencia. Y en este caso el bloque pesaba 980 newtons y la grúa tiene que levantarse aplicando una fuerza de 4.950 newtons, que es una fuerza mucho mayor. Por tanto, en este caso, a no ser que nos hayamos equivocado en algún pequeño número, el problema sí que tendría sentido y habríamos acabado.